Bueno, yo soy médica, especialista en clínica médica. Estoy viviendo en Australia desde el año pasado, del 1 de enero del 2023. Y bueno, me fui porque tenía varios amigos que estaban allá y que, bueno, me dijeron que era un país hermoso y que se ganaba bien, así que a vivir la experiencia de viajar. Vos contabas que una de las razones que te fuiste es porque tu profesión de médica en la pandemia la pasaste mal, digamos, en el sentido de la atención que tenías que tener. Sí, sí, la verdad que fue muy estresante. Además, yo trabajaba en un hospital que era solamente COVID desde que empezó la pandemia. Trabajaba en la terapia intensiva también, así que realmente fueron jornadas muy largas y agobiantes. Cuando llegaste a Australia, ¿qué trabajos hiciste? Los primeros 6 meses me fui a la costa este, al norte, y estuve viviendo en Early Beach, que es un lugar de turismo, y trabajaba en un hotel. Y después, a mitad de año, me fui cerca de Melbourne, a un tambo a trabajar. Bueno, decidí irme al tambo porque yo quería mejorar mucho mi inglés. El inglés australiano no es el inglés británico ni el americano y es mucho más difícil. Entonces, donde yo estaba había mucha gente latina y no practicaba tanto mi inglés. Así que decidirme primero que todo para mejorar mi inglés y segundo porque al estar en el campo no había tanta actividad social, podía ahorrar más dinero porque no gastaba tanto y además porque en el campo habitualmente te dan la casa donde vivir, entonces casi no tenía gastos más que para la comida. ¿Qué experiencia previa tenías en el campo vos cuando estabas acá en Argentina? En realidad nada, pero mis abuelos siempre tuvieron campo, entonces a mí el campo me encantaba, o sea, no tenía miedo a los animales ni nada. Bueno, en el campo, o sea, mi día a día era, nos levantábamos no tan temprano porque de lunes a viernes el ordeñe de la mañana lo hacían unas señoras que trabajaban hace mucho, así que más o menos a las 8 empezábamos a trabajar y mi trabajo era encargarme de darle de comer a las terneritas. Desde el día uno que nacían, llevaban al establo, digamos, y ahí empezaba primero a darles con la mamadera a cada una y después les iba enseñando cómo agarrar la mamadera solas. Y bueno, después de darles de comer a todas esas que eran las más nuevas, me iba con el cuatriciclo y el tráiler con la leche a darle de comer a las terneritas que ya estaban en los corrales. Y bueno, y ahí terminaba, íbamos a almorzar y a las 2 de la tarde empezábamos el ordeñe de la tarde, que dependiendo, porque iba variando el número de vacas, pero más o menos eran entre 600 y 800 que ordeñábamos, tardábamos entre 3 4 horas, 4 horas y media, dependía del día, por ahí había más cosas o menos cosas para hacer. O sea, una vez que ya estabas entrenado, éramos dos personas nada más en el ordeñe y siempre estaba el jefe o algún peón más por si pasaba algo. Pero era uno del lado del capinón en inglés, o sea, de la parte donde le poníamos las pezoneras, y otro del lado del capin off, que era la parte donde le sacaban las pezoneras. ¿Las Sí. vacas están encerradas o están a pasto allí en Australia? No, las vacas están a pasto, están libres, inclusive, bueno, era grande el campo, tenían muchas hectáreas y las íbamos rotando cada día para que pudieran pastar, digamos. Las primeras semanas casi no descansé porque éramos pocos. Pero la idea es siempre nos daban un día libre de lunes a viernes, uno o dos, y el fin de semana siempre trabajábamos porque había que hacer el ordeñe, era siempre, así que había que hacer el ordeñe de la madrugada, que era a las 5 de la mañana, y de la tarde. Y así le daban día libre a los trabajadores que hacían mucho tiempo que estaban. Las condiciones de vida que ustedes tienen allí en Australia. En el campo, nosotros estábamos en la casa que era de mi jefe, porque mi jefe estaba viviendo con la mamá que necesitaba cuidarla. Y era una casa impresionante, tenía 3 habitaciones, era hermosa, hasta teníamos un deck con jacuzzi afuera. Nunca imaginé que iba a estar así en el campo.
Allá la electricidad en casi todos los lugares tienen algún panel solar, así que es mixta. En el campo había varios. Y todo eso lo pagaba, digamos, el jefe. Después nosotros solamente gastábamos en la comida que nosotros quisiéramos comer. Y por ejemplo, yo también iba al gimnasio al pueblito que nos queda 8 kilómetros, pero nada más. En cuanto a ese lugar donde viven ustedes en el campo, ¿hay otras personas, hay otras familias? Sí, en la casa en realidad nosotros vivíamos los backpackers, que son los mochileros, que van a trabajar así transitoriamente al campo. Yo vivía con mi hermana y un alemán que se llamaba Hendrik. Y antes había también un chico de Dinamarca que se llamaba Jacob. Así que todos esos vivíamos en la casa. En la otra casa vivía el jefe y los peones que trabajaban hace mucho vivían en el pueblo y iban y volvían. Bueno, para mí fue increíble, me re gustó, me gustan mucho los animales y el campo, la naturaleza en realidad, entonces me sentía cómoda. Y es algo que, por lo menos en el tambo, que es todos los días lo mismo en realidad. Después de un mes que yo ya estaba ahí, era como que ya parecía que hacía rato. Y después lo que me pasó a mí con los terneritos, que bueno, siempre al principio están enfermos con diarrea o por ahí neumonía, infecciones respiratorias, era medio como hacer pediatría para mí, así que ahí nomás le agarré la mano, yo inclusive le ponía los antibióticos, los hidrataba, todas esas cosas que también me gustaron un montón. Lo que yo ganaba trabajando durante un mes como médica, mucho, acá en Argentina, allá lo gano en una semana, trabajando muchas menos horas, 38 horas semanales. Y haciendo un trabajo sin responsabilidad, o por lo menos sin tanta. El otro tema, el clima en general, El campo está en la misma altura que General Pico, de donde yo soy, entonces el clima y el paisaje era lo mismo, era como llanura, igual que en La Pampa. Lo que sí, ellos que hablaba yo con los australianos de ahí del campo, tienen un problema más con las precipitaciones, o sea, como que nuestro suelo es mejor, a veces tenemos como una mayor regularidad en las precipitaciones acá, perdón, en Argentina, y en Australia es como que llueve mucho de repente y se les inundan mucho los campos. Pero bueno, después con respecto a temperatura es igual. Lo que sí, Australia está mucho más arriba que Argentina, entonces de la mitad para arriba es como calor todo el año. Y abajo es como Argentina, digamos, tienen todos los climas, o todas las temporadas. la idea cuál es, si bien hace poco más de un año que estás en Australia, la idea cuál es tuya con respecto a tu futuro, digamos así. Este año yo estoy con visa Work and Holiday, se llama, que es de trabajo y vacaciones. Vuelvo a estar con esa misma visa. Es, la idea es entrar a trabajar en las minas, que no trabajas adentro de la mina, sino que da servicio al campamento minero. Básicamente, o limpiando las habitaciones, o en la cocina, o en el bar, limpiando los espacios públicos. Y las minas estas quedan, viste que Australia en el centro no tiene nada más que desierto, entonces quedan bien alejadas de las ciudades grandes. Australia además es un país costero más que todo, entonces vas en avión, trabajas durante 14 días y te volvés a la ciudad una semana sin trabajar para descansar. Y bueno, por todo eso pagan mucho más. Y además esa semana que estás trabajando no tenés gastos porque dormís ahí y comes ahí. Así que la idea es ahorrar más este año para poder irme más de vacaciones. Y el año que viene ya no podría estar con esta misma visa y estoy evaluando si me quiero quedar, probablemente sí, homologar mi título y trabajar como médica. Ya. Porque ellos no tienen profesionales, porque acá en Australia es muy caro realmente ir a la universidad y va la gente de muy alto poder adquisitivo. Entonces necesitan profesionales porque tiene todo, o sea, médicos, ingenieros, de todo.
Contanos las veces que hablas con tu jefe o propietario del campo, ¿qué piensa de ustedes y de la explotación que él tiene a diario? Se sorprende mucho porque no puede creer nadie, o sea, me dice que soy médica y estoy allá trabajando en un tambo. Y bueno, yo intento explicarle la situación de Argentina, pero es muy difícil que me entienda. Pero me agradece mucho porque otra cosa que pasa, hay muchos argentinos en Australia, es que estamos acostumbrados a trabajar mucho. Lo que yo noto es que, por ejemplo, son como más lentos, más vagos, ponele, para trabajar que nosotros. Entonces, lo que por ahí le hace 2 empleados puede hacer uno de nosotros. Entonces, les gusta argentinos por esa cuestión, digamos, de que trabajamos mucho. Por último, ¿qué le dirías a aquellos chicos argentinos justamente que a lo mejor quieren ir a hacer una experiencia a Australia? Primero que se animen. Viajar a cualquier lado yo creo que te hace crecer y madurar un montón y conocerte a uno mismo porque estás solo en una cultura totalmente diferente. Y dentro de la experiencia que yo tengo viajando, Australia es el país que más posibilidades me dio, más que todo con respecto a que vos trabajás 38 horas, ganás bien, podés ahorrar la mitad de tu sueldo. eh, es un sueldo alto, entonces podés viajar por Australia o inclusive por el mundo, y es algo que me gusta mucho. Y además te hace crecer y por ahí ver lo que te gusta. Porque bueno, teniendo puedes tener diferentes experiencias laborales también en Australia en poco tiempo.